Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David, y nos encontramos muy agradecidos a nuestro Padre Eterno por permitirnos estar nuevamente juntos con cada uno de ustedes, compartiendo de su santa palabra. El tema de hoy se titula David se convierte en su propio juez, confiesa su pecado y es perdonado. El texto bíblico lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 12 versos 13 y 14 que nos dice: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David: También Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Con el correr del tiempo se descubrió el pecado de David. Se supo que era el padre del niño que tuvo Betsabé, y surgieron sospechas de que él era quien había provocado la muerte de Urías. David no solo era el gobernante civil de su pueblo, sino también el ungido de Yahweh. Él presidía la teocracia, caudillo del pueblo escogido del Altísimo y el que debía sostener y poner en vigencia la ley de Yahweh. Con su pecado, David había provocado un agravio y una deshonra para el nombre del Creador. Por lo tanto, el Eterno envió al profeta Natán con su mensaje de reproche para que el descarriado rey se diera cuenta de la magnitud de su crimen y se arrepintiera. La parábola de la corderita por Natán fue hábilmente preparada para despertar la indignación de David y para que pronunciara una sentencia sobre el delito que había cometido. La presentación del mensaje requirió habilidad y valor. A menos que el reproche conmoviera profundamente al rey, podría provocar la muerte del reprensor. Los detalles fueron hábilmente presentados como para despertar simpatía hacia el dueño de la corderita e indignación contra la acción del hombre empedernido que se rebajó hasta el punto de aprovecharse de su prójimo. A fin de ser más eficaz, el relato fue sumamente realista. A pesar de su pecado, David conservaba un sentido innato de justicia. Como él, hay muchos cristianos que se vuelven jueces de transgresiones ajenas, condenándose a sí mismos. Prestamente, el rey dio su veredicto. Con un solemne juramento, pronunció la condenación del hombre, pero lo que en realidad había hecho era condenarse a sí mismo. David era el gobernante de Israel divinamente nombrado. Sobre él descansaba la responsabilidad de defender la ley de Yahweh y enseñar a la nación a que obedeciera sus preceptos. Mediante su ejemplo había despreciado la ley del Altísimo y fomentado en su pueblo el desdén por sus preceptos. El rey, que debería haber provocado terror en los obradores de maldad, los había alentado en su mal proceder. Había resultado infiel en las solemnes responsabilidades que el Padre Celestial le había confiado. David era culpable de la sangre de su digno oficial como si lo hubiera muerto con su propia espada. El Eterno mismo acusó a David de asesinato y no podía escaparse de ese veredicto. David no tenía derecho a Betsabé. Ella era la legítima esposa de Urías. Al matar a este y luego tomar a su esposa, David cometió una falta que, a través de los siglos, ha dado a los enemigos del Creador un motivo para blasfemar y reprochar el santo nombre de Yahweh. Así como David había tratado a otros, sería tratado también él. Gálatas 6:7. Las compuertas del mal que había abierto David sumergirían a su posteridad en desgracias y calamidades. El crimen de David consistía no solo en el mal que había hecho a Urías, sino también en la falta que había cometido contra el Padre Celestial. El Creador había colocado a David en su trono y le había prometido el reino a él y a su descendencia para siempre. Sin embargo, y a pesar de todo esto, David había cometido la falta de menospreciar a aquel que había sido tan bueno con él. En el crimen de Amnón contra su hermana Tamar,
Y en la rebelión de Absalón, David probaría algo de los amargos frutos de su pecado y los resultados de su incapacidad para regir o inspirar a sus hijos. El castigo había de ser tan manifiesto como secreto había sido el pecado. Apreciados oyentes, este tema continuará. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.